El recuerdo del impacto es un eco sordo, una vibración que aún me recorre la médula espinal. No hay sonido nítido, solo el crujido ahogado del metal rindiéndose a una fuerza superior. Y luego, un silencio denso, pesado, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Floté en ese vacío por un instante que pudo ser una eternidad. Suspendido en una oscuridad salpicada por el sabor metálico de la sangre en mi boca y el perfume agudo de la gasolina derramada, después, fragmentos, voces lejanas que se filtraban a través de un velo de algodón, manos que me palpaban, me movían con una urgencia que mi cuerpo, convertido en un mapa de dolor, apenas podía registrar. Sentí el pinchazo de una aguja en el brazo, una fría promesa de alivio que tardaba en llegar. El traqueteo de la camilla sobre el asfalto irregular y, sobre todo, las luces, sirenas rojas y azules, danzando en un ballet epiléptico contra el cielo de la tarde, seguidas por el resplandor blanco e implacable del hospital, una luz que no iluminaba, sino que diseccionaba, que exponía cada nervio, cada hueso roto, cada miedo. Me empujaron por pasillos que olían a antiséptico y a desgracia. El techo se convertía en una cinta blanca que corría sobre mi cabeza, una película sin fin de mi propia vulnerabilidad. Oía términos médicos lanzados como dardos precisos en un lenguaje que no entendía, pero cuyo tono me hablaba de fracturas y hemorragias, de la precariedad de mi existencia. Mi brazo izquierdo era una hoguera, mi pierna derecha un peso muerto, y una niebla espesa se negaba a abandonar mi mente. Intentaba aferrarme a un pensamiento coherente, a un hombre, a mi propia identidad, pero todo se deshacía como arena entre los dedos. Me llevaron a un cubículo del área de urgencias, separado del resto del caos solo por una cortina de un azul desvaído. El dolor, que hasta entonces había sido una marea creciente, rompió con la furia de un tsunami. Un gemido se escapó de mis labios, un sonido animal y despojado de cualquier orgullo. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien detuviera aquel incendio que me consumía por dentro. Fue entonces, a través de la bruma acuosa que empañaba mis ojos, cuando la vi. Una figura con uniforme de enfermería se acercó a la cabecera de mi camilla. Al principio, solo era una silueta, una más en el ballet apresurado de salvadores anónimos. Pero cuando la luz del techo incidió sobre su rostro, el aire se heló en mis pulmones, un frío más agudo que el del propio shock. El mundo se detuvo. Los pitidos de los monitores, las voces del pasillo, mi propio dolor punzante, todo se desvaneció para dar paso a un silencio sepulcral en mi cabeza. Clara, un nombre que mi memoria había intentado sepultar bajo años de silencio y distancia autoimpuesta, un rostro que no había cambiado tanto como yo esperaba. Las mismas líneas finas alrededor de los ojos, ahora más marcadas, quizás por el cansancio o por el peso de los años que nos separaban. El mismo cabello oscuro, recogido en una coleta tirante y eficiente. La misma boca que una vez supo sonreír con calidez y que, en mi último recuerdo, se había torcido en una mueca de desprecio imborrable. Era ella la colega a la que una vez llamé amiga, la mujer cuya carrera, según ella, yo había destrozado con una sola decisión, con una sola firma en un informe que decía la verdad, mi verdad. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, vi un destello de reconocimiento en los suyos, una chispa de sorpresa que rápidamente fue sofocada, extinguida por una capa de hielo profesional. O quizás no era profesionalismo, era algo más antiguo, más profundo. Era el veneno de un pasado que yo creía extirpado y que de repente volvía a circular por mis venas
con una potencia letal. Intenté hablar. Mi garganta era un desierto, pero logré forzar un sonido, su nombre, un susurro ronco y quebrado en celé. Ra. Ella no se inmutó. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, no con la compasión de una enfermera evaluando a un paciente, sino con la fría distancia de un geólogo estudiando una roca inerte. Vio mi rostro ensangrentado, mi brazo torcido en un ángulo imposible, el temblor que sacudía todo mi cuerpo. Vio mi dolor, mi súplica silenciosa. Y entonces hizo algo que me rompió más que cualquier hueso. Apretó los labios en una línea fina y dura, dio un paso atrás, apartándose de mi camilla, y con una voz tan baja y cortante como el filo de un bisturí, le dijo a un celador que pasaba por allí: asigna este paciente a otra persona. Yo no puedo atenderlo. Se dio la vuelta, su espalda una muralla blanca e infranqueable, y se alejó, dejándome solo en mi océano de dolor, con la certeza devastadora de que mi accidente no había sido el único desastre de aquel día. El verdadero infierno apenas comenzaba. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, viciado del cubículo, más hiriente que cualquier fragmento de cristal incrustado en mi piel. Yo no puedo atenderlo. No era una disculpa, ni una explicación, era una sentencia. Su espalda, cubierta por el blanco impoluto de su uniforme, fue lo último que vi de ella. Una muralla inexpugnable que se alejaba, cada paso un golpe sordo contra el tambor de mi pecho, llevándose consigo la última brizna de esperanza a la que me aferraba. Me quedé a solas con el pitido rítmico y ansioso de un monitor que parecía medir las pulsaciones de mi propia desesperación. El dolor que su presencia había logrado eclipsar por un instante terrible, regresó con una violencia renovada, pero ya no era un dolor limpio, físico. Estaba contaminado por el veneno de su rechazo. Cada punzada en mi brazo fracturado, cada latido agónico en mi sien, se mezclaba ahora con el recuerdo de sus ojos, fríos como el acero de un instrumental quirúrgico. El fuego de mis heridas se sentía ahora como un castigo merecido, como si las llamas lamieran una culpa que yo había intentado olvidar. El accidente había destrozado mi cuerpo, pero Clara, con una sola mirada y 7 palabras, había comenzado a demoler mi alma. El celador al que se había dirigido me miró con una mezcla de lástima y confusión. Luego se encogió de hombros y desapareció tras la cortina. El tiempo se estiró, se volvió pegajoso y denso como la sangre que se secaba en mi frente. ¿Cuánto tiempo pasaría? ¿Me dejarían aquí, olvidado, en este limbo de sufrimiento, como una pieza defectuosa en una cadena de montaje? El murmullo del hospital se convirtió en una cacofonía amenazante. Las risas lejanas de un par de enfermeras en el pasillo sonaban a burla. El llanto de un niño en el cubículo de al lado era el eco de mi propia impotencia. Cerré los ojos, pero la oscuridad no trajo alivio, solo un lienzo para que mi mente proyectara sus fantasmas. Vi su rostro de nuevo, no el de ahora, sino el de entonces en la sala de juntas de la empresa. La luz fluorescente era tan implacable como la del hospital. Ella estaba de pie frente a mí, con los papeles del informe temblando en su mano. Su voz no era cortante, sino quebrada. Marco, no puedes hacer esto. No es toda la verdad. Es solo tu versión. Esto me destruirá. Recuerdo el peso de mi bolígrafo, la forma en que mis dedos se aferraron a él como si fuera un ancla. Recuerdo mi respuesta, cargada de una justicia propia, que ahora me sabía a ceniza. Es la verdad que debo reportar. Clara, lo siento, pero no lo sentía. En aquel momento, solo sentía el frío y solitario orgullo de hacer lo correcto. Un carraspeo
me devolvió al presente. Una nueva figura se materializó junto a mi camilla. Era un médico joven, con el cansancio grabado en las ojeras y una expresión de eficiencia profesional que no dejaba espacio para nada más. No había calor en su mirada, pero tampoco había hielo. Solo una evaluación clínica, una distancia necesaria. Señor, soy el doctor Ramírez Zambó. Voy a evaluarlo. ¿Puede decirme su nombre completo? Su voz era un instrumento neutro que cortaba la niebla de mi agonía. Abrí la boca, pero el nombre que salió fue un graznido ajeno a Marco. Marco Vaudés. Bien, Marco sabemos que ha sufrido un traumatismo severo. Necesito que me diga en una escala del 1 al 10, siendo 10 el peor dolor imaginable, ¿dónde se sitúa ahora mismo? Miré hoyos buscando un atisbo de conexión humana, pero solo encontré un profesional haciendo su trabajo. Y de repente lo agradecí. Agradecí su impersonalidad, su enfoque en los huesos rotos y no en el espíritu quebrado. El 10 ya no parecía suficiente. Existía un dolor más allá de la escala, un dolor para el que no tenían analgésicos, el dolor de saber que en este lugar, diseñado para sanar, mi verdugo vestía el mismo uniforme que mis salvadores. Un 10, susurré, mientras mis ojos se desviaban hacia la entrada del cubículo, medio esperando, medio temiendo verla aparecer de nuevo. Es un 10, pero no hablaba solo de mi cuerpo. El doctor Ramírez asintió, una contracción casi imperceptible de sus músculos faciales, y comenzó su trabajo. Sus dedos, fríos y metódicos, exploraron la geografía de mi desastre. Cada presión, por suave que fuera, era una descarga eléctrica que viajaba directamente a la raíz de mi conciencia. Me hablaba en un monólogo clínico, describiendo lo que encontraba, como si mi cuerpo fuera un texto antiguo que descifraba para sí mismo. Posible fractura de cúbito y radio. Contusión torácica severa. Necesitaremos radiografías de inmediato y un TAC craneal para descartar hemorragia interna. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi normalidad. Yo era un conjunto de daños, un informe de averías. La ironía me golpeó con la fuerza de una náusea. Años atrás, en un despacho con aire acondicionado, yo había hecho lo mismo con Clara. Había tomado una situación compleja, llena de matices humanos, de miedos y de desesperación, y la había reducido a hechos objetivos, a párrafos concisos, en un informe que selló su destino profesional. Yo la convertí en un caso, en un número de expediente, y ahora el universo, con su cruel sentido de la simetría, me devolvía el favor. Aquí estaba yo despojado de mi nombre y mi historia, reducido a una lista de lesiones en la boca de un extraño. El médico se fue tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí una estela de órdenes que otros ejecutarían. El cubículo volvió a sumirse en un silencio relativo, solo roto por el insistente pitido del monitor. Me sentí como un náufrago en una isla minúscula, viendo alejarse el barco, que podría haberlo rescatado, y en el horizonte de mi mente, la figura de Clara era un faro oscuro, una luz que no guiaba, sino que advertía del peligro de las rocas. ¿Cómo podía albergar tanto odio? El juramento que hacen no significa nada, es solo un conjunto de palabras bonitas que se disuelven ante la primera ofensa personal. Mi mente, febril, intentaba construir una defensa para ella, buscar una justificación, pero solo encontraba el eco helado de su rechazo. Ella me había visto en mi momento de máxima vulnerabilidad, despojado de todo poder, suplicando con la mirada, y había elegido la venganza. No una venganza activa y furiosa, sino una mucho más cruel a la pasividad
El abandono me había dejado a merced del azar, de la burocracia de un hospital desbordado. Sabiendo que cada minuto de espera multiplicaba mi agonía, una nueva enfermera entró en el cubículo, moviéndose con una calma que contrastaba con el caos reinante. Era Mayo R. que Clara, con surcos de amabilidad en torno a sus ojos y unas manos que parecían conocer el lenguaje del consuelo Nujiyu mucho. Leyó mi ficha, preparó una jeringa y se acercó a mi brazo sano. «¿Esto es morfina, Marco?», dijo con una voz suave, casi un susurro. «Te ayudará con el dolor. Intenta relajarte». Su uso de mi nombre fue como un bálsamo. Por un instante dejé de ser el paciente del trauma para volver a ser una persona. Sentí el pinchazo y luego una calidez que comenzó a extenderse por mis venas. Una lenta marea que prometía apagar el incendio. Mientras ella ajustaba el goteo de la vía intravenosa, oí voces en el pasillo, justo al otro lado de la cortina. Una de ellas era inconfundible. Era la de Clara. No era la voz cortante que me había sentenciado, sino una voz profesional, eficiente. «Sí, la tanda de las 8 está cubierta. Asegúrate de que los informes de la cama 5 y 6 estén actualizados antes del cambio de turno». Un escalofrío me recorrió, más intenso que cualquier temblor provocado por el shock. Estaba ahí fuera, a solo unos metros de mi sufrimiento. Continuaba con su rutina, ordenando el pequeño universo de su planta, mientras yo me desintegraba en este rincón olvidado. El veneno no la había paralizado a ella, a mí. Ella era capaz de compartimentar, de erigir un muro entre su deber y su rencor, y de colocarme a mí deliberadamente en el lado del rencor. La enfermera Mayo R., cuyo nombre leí en su placa Sofía, debió notar el cambio en mi expresión. Su mano se posó un instante sobre mi hombro, un gesto simple, fugaz, pero cargado de una humanidad que me rompió por dentro. Las lágrimas que el dolor y el shock habían mantenido a raya brotaron sin control, silenciosas y ardientes, trazando surcos limpios sobre la suciedad y la sangre seca de mi rostro. Sofía no preguntó nada. Simplemente me pasó un pañuelo. «Ya está», murmuró. «Deja que la medicina haga su trabajo». Pero yo sabía que ninguna medicina podría tocar la herida que Clara acababa de reabrir. La morfina empezaba a tejer su velo sobre mi cuerpo, entumeciendo los bordes afilados del dolor físico, pero mi mente, extrañamente, se volvía más lúcida. El alivio era una mentira, una tregua temporal en una guerra que no se libraba en mis huesos, sino en el campo de batalla de la memoria, un lugar donde Clara acababa de demostrar que ella todavía tenía todas las armas. La morfina no ahogó el dolor, lo sumergió, lo empujó hacia las profundidades de mi ser, donde sus garras ya no podían desgarrar la superficie de mi conciencia. Pero su peso seguía allí, una presión inmensa y oscura en el fondo de mi océano interior. Mi cuerpo se convirtió en un territorio lejano, una costa de la que mi mente se había desprendido para flotar a la deriva en un mar lechoso y tranquilo. Los pitidos del monitor ya no eran alarmas, sino el pulso rítmico de esta nueva existencia suspendida, una nana mecánica que medía el tiempo en un limbo sin sufrimiento físico. Y en ese silencio anestesiado, los fantasmas encontraron el espacio perfecto para bailar. Con los párpados cerrados, ya no veía la cortina azul desvaída, sino las paredes de cristal de una oficina en el piso 14. El olor antiséptico fue reemplazado por el aroma a café quemado y al zumbido eléctrico de los servidores. El peso muerto de mi pierna se transformó en el peso de aquel informe
sobre mi escritorio. Una pila de páginas que contenía un poder desproporcionado, el poder de validar una verdad o de construir una mentira piadosa. Clara estaba sentada frente a mí. No era la enfermera de gesto acerado, sino la jefa de proyecto brillante y apasionada, con los ojos encendidos por la falta de sueño y la fe inquebrantable en su trabajo. Había un pequeño fallo en los cimientos de su proyecto, un error de cálculo que ella creía poder subsanar sin alertar a la dirección, sin detener la maquinaria. Matalló que en su mente era un acto de eficiencia, pero que en el lenguaje corporativo tenía un nombre mucho más feo. Es solo una desviación temporal, Marco, me había dicho. Su voz, un murmullo cómplice, a través de la mesa de caoba. Puedo corregirlo, dame un mes. El informe puede esperar. ¿Sabes lo que este proyecto significa no solo para mí, sino para todo el equipo? Y yo, en la fría y solitaria cumbre de mi recién estrenado puesto de supervisor, sentí el vértigo del poder. Mi deber era claro, inflexible. La integridad me repetía a mí mismo, no admite matices. La verdad era una línea recta, y el trabajo de Clara se había desviado de ella. Recuerdo la sensación de la pluma en mi mano, su frío metálico. Recuerdo cómo mis ojos se encontraron con los suyos por encima de las páginas y cómo, por un instante, vi más allá de la empleada y el proyecto. Vi a la mujer que me había traído sopa a mi escritorio cuando trabajé hasta tarde con fiebre, la que organizó la colecta para el regalo de bodas de mi asistente, la que hablaba de su trabajo no como un empleo, sino como una vocación. Y aún así, firmé. El sonido del bolígrafo rasgando el papel resonó en mi memoria con la fuerza de una sentencia. No solo envié el informe, en la reunión posterior, cuando me pidieron mi opinión directa, no vacilé. Expuse los hechos con una precisión quirúrgica, desmantelando sus argumentos, ignorando su mirada suplicante. Hice lo correcto, lo profesional, y en el proceso la destrocé. Su proyecto fue cancelado, su reputación quedó manchada, y, unas semanas después, su carta de renuncia apareció silenciosamente en el tablón de anuncios. Vamos, señor Valdés, a rayos X. La voz de un celador me sacó de la oficina de cristal y me devolvió a la camilla. El viaje por los pasillos del hospital fue un desfile surrealista. Las luces del techo desfilaban sobre mí, cada una un flash que iluminaba mi culpa. Mis ojos, dilatados por la droga, escrutaban cada rincón, cada uniforme blanco, con un terror infantil. Buscaba su rostro en la multitud, temiendo y deseando a la vez volver a encontrar su mirada, y entonces la vi. Estaba de espaldas, junto al mostrador de enfermería, revisando unos gráficos con otro médico. Reía. Era una risa suave, profesional, pero era una risa. El sonido flotó por encima del traqueteo de mi camilla y se clavó en mi pecho como un fragmento de hielo. El mundo seguía girando para ella. Su vida no se había detenido. Era una enfermera competente en medio de su turno, riendo con un colega mientras yo era un paquete de carne y huesos rotos. Un mero trámite en la burocracia de la emergencia, el fantasma de un pasado que ella, al parecer, había logrado superar de la forma más devastadora posible, volviéndose indiferente. Mientras la camilla giraba en una esquina y su figura desaparecía de mi vista, una comprensión fría y lúcida se abrió paso a través de la niebla de la morfina. Su venganza no era negarme el tratamiento, eso era solo el síntoma. Su verdadera venganza era esta: demostrarme que, mientras yo la había reducido a un problema en un informe, ella ahora me veía como yo la vi a ella, entonces no como una persona en medio de una crisis, sino como un expediente que podía ser asignado
a otra persona. El círculo se había cerrado con una simetría poética y cruel. Yo le había negado la empatía en el mundo de los negocios, y ella me la negaba ahora en el templo sagrado de la sanación. La sala de radiología era una caverna de un blanco gélido, dominada por una máquina colosal que se cernía sobre una losa de metal como un dios antiguo e indiferente. El celador, con una eficiencia desprovista de emoción, me transfirió de la camilla a esa mesa que parecía un altar de sacrificios. Cada movimiento era una sinfonía de dolor agudo, que la morfina ya no podía silenciar del todo. El contacto de mi espalda con el metal frío me arrancó un siseo involuntario, y el zumbido bajo y constante de la maquinaria llenó el vacío, un mantra que hablaba de exposición, de ir más allá de la piel para ver la verdad desnuda del esqueleto. Un técnico joven, con el nombre Leo bordado en el bolsillo de su uniforme, entró y me ofreció una sonrisa cansada pero genuina. Marco, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo a esos huesos. Esto puede ser un poco incómodo, pero intentaré ser lo más rápido y suave posible. Su voz era un bálsamo, una simple gota de humanidad en mi desierto de desolación. Me explicó el procedimiento, cómo debía quedarme inmóvil, cómo la máquina se movería a mi alrededor. Cubrió parte de mi cuerpo con un pesado delantal de plomo, un escudo inútil contra el tipo de radiación que realmente me estaba consumiendo, la que emanaba de mi propio pasado. Mientras Leo se retiraba detrás de su mampara de cristal, me quedé solo bajo el ojo ciclópeo de la máquina. El aparato emitió un quejido mecánico y comenzó a moverse. Su brazo articulado, deslizándose sobre mí con una precisión aterradora. Me sentí completamente vulnerable, un espécimen bajo un microscopio. Tuve la extraña fantasía de que la máquina no solo veía mis fracturas, sino que fotografiaba mi alma. Que en esas imágenes, en blanco y negro, no solo aparecerían mi cúbito y mi radio hechos añicos, sino también las grietas de mi carácter, la fisura moral que me llevó a firmar aquel informe hace años. La máquina buscaba la estructura, los cimientos, y los míos estaban tan rotos como mi brazo. Aguanta la respiración, resonó la voz de Leo a través de un intercomunicador. Obedecí, y en ese silencio forzado, con los pulmones ardiendo, la vi de nuevo en mi mente. Vi la expresión de Clara cuando le dije que mi decisión era definitiva y imparcial. Yo había usado palabras como esas: imparcialidad, integridad, protocolo. Eran escudos, delantales de plomo para proteger mi conciencia de la incómoda verdad. Anne estaba siendo cruel. Estaba eligiendo la comodidad de las reglas por encima de la complejidad de la compasión. Y lo había hecho con orgullo, creyéndome un pilar de rectitud corporativa. Qué frágil era ese pilar. Un simple choque contra un trozo de metal en la carretera había sido suficiente para derrumbarlo y mostrar los escombros que había debajo. «Puedes respirar», dijo Leo. Expulsé el aire en un temblor. Cada porcelic del obturador de la máquina era como un martillo de juez. Clic, a culpable de soberbia. Clic, culpable de cobardía, de esconderme tras un reglamento, para no tener que tomar una decisión difícil y humana. Clic, culpable de haber olvidado que los informes, las cifras y los proyectos están hechos de personas, de esperanzas y de miedos. Cuando Leo regresó para ayudarme a cambiar de posición, sus manos fueron cuidadosas, casi reverentes, con mi cuerpo herido. Cada toque era una acusación silenciosa contra ella. Este simple cuidado, era lo que Clara me había negado. No era la pericia médica, no eran los fármacos, era el gesto fundamental de reconocer el sufrimiento de otro ser humano y ofrecer consuelo. El joven técnico,
un completo extraño. Me estaba dando lo que la mujer que una vez compartió almuerzos y confidencias conmigo me había arrebatado con una frialdad calculada. Su amabilidad era, de alguna manera, más dolorosa que el desprecio de ella. El viaje de vuelta al cubículo de urgencias fue un descenso. La morfina perdía su efecto mágico, y el dolor regresaba a reclamar su territorio, pero ahora venía acompañado de una claridad helada. Mi accidente no había sido una casualidad. Se sentía como un acto de justicia cósmica, un ajuste de cuentas del universo. Durante años, yo había sido el evaluador, el que juzgaba el trabajo de otros desde una posición de poder y seguridad. Ahora, el universo me había despojado de todo, de mi coche, de mi salud, de mi dignidad. Me había puesto en una camilla, roto y sangrante, y me había colocado directamente en la jurisdicción de la única persona a la que yo había juzgado sin piedad. No era una venganza personal, era el eco perfecto de mi propia acción, devuelto con un interés devastador. Estaba cosechando la empatía que yo mismo había sembrado en un campo yermo. De vuelta en el cubículo, que ahora se sentía menos como un refugio temporal y más como el zulo de un prisionero, el velo de la morfina comenzó a deshilacharse. El dolor no regresó de golpe, sino que se filtró de nuevo en mi conciencia como una marea negra, recuperando lentamente las costas de mi cuerpo. Primero fue un murmullo sordo en mi pierna, luego una punzada aguda en mi brazo, y finalmente el latido constante y pesado en mis costillas, un tambor que marcaba el ritmo de mi miseria. Cada sensación física era un ancla que me arrastraba de vuelta a la realidad, una realidad en la que yo era un hombre roto en una camilla, a merced de la mujer que había roto. La enfermera Mayo, Sofía, regresó. Su presencia era una anomalía en aquel entorno de sufrimiento calculado. Se movía con una parsimonia que no era lentitud, sino una economía de gestos que transmitía calma. Cambió la bolsa de suero, ajustó la almohada bajo mi cabeza con una delicadeza que me pareció casi sagrada, y me limpió la cara con una gasa húmeda. Cada uno de sus actos era un pequeño ladrillo de humanidad reconstruyendo el muro que Clara había derribado de una sola patada. Las radiografías confirman lo que el doctor sospechaba, me dijo mientras tomaba mi presión arterial. Su voz era neutra, pero no fría. Múltiples fracturas en el brazo izquierdo y 2 costillas fisuradas, y una conmoción cerebral de las que dejan huella. Has tenido suerte, Marco. Suerte. La palabra resonó en el vacío de mi mente. Era suerte haber sobrevivido al impacto solo para aterrizar en el epicentro de mi karma. Era suerte que mi cuerpo se hubiera convertido en el escenario perfecto para una venganza servida con la frialdad del acero quirúrgico. Quise reír, un sonido seco y amargo, pero el dolor en mi pecho me lo impidió, convirtiendo el impulso en un quejido ahogado. Sofía pareció interpretarlo como una simple reacción al dolor. Tranquilo, Anne, ya te hemos estabilizado. Ahora solo queda esperar a que haya una cama libre en planta. Te subiremos a la 4ª, al área de traumatología. Estarás más cómodo allí. Palabras destinadas a ser un consuelo fueron como una ráfaga de viento helado sobre mi piel expuesta. Una cama en una planta, lejos de la anónima y caótica seguridad de urgencia, en un lugar con rutinas, con turnos, con enfermeras asignadas. La imagen se formó en mi mente con una claridad aterradora en un pasillo largo y silencioso por la noche. Una puerta entreabierta y una silueta con uniforme blanco que se detenía en el umbral. Su silueta. Mi corazón, que ya latía con la cadencia ansiosa del dolor y el miedo,
se desbocó, el monitor a mi lado aceleró su pitido, traduciendo mi pánico al lenguaje universal de las máquinas. Sofía frunció el ceño, mirando la pantalla y luego a mí. «Respirau, Marco Ann. Es normal que te sientas ansioso. Tu cuerpo ha pasado por mucho». Colocó una mano sobre mi hombro sano. Su tacto, una breve tregua en mi guerra interna. «Estás en buenas manos». La jefa de enfermeras de este hospital, Clara, es una de las mejores. Es increíblemente estricta con los protocolos y la atención al paciente. No deja que nada se le escape. Créeme, aquí no se deja a nadie atrás. El mundo se inclinó sobre su eje. El nombre de Clara, pronunciado con admiración por esta mujer bondadosa, fue el golpe de gracia. Era una profesional impecable, una líder respetada, una guardiana de los protocolos, y yo era la única excepción a su regla de excelencia. Mi caso no era una negligencia, era una decisión, un acto deliberado, tan preciso y calculado como la incisión de un cirujano. Ela no me estaba dejando atrás a ojos del sistema. Simplemente se había recusado, usando las mismas reglas y protocolos que yo una vez usé como arma para apartarme de su camino. Me había convertido en una nota a pie de página en su impecable historial, una anomalía que sería gestionada por otros. Mi garganta se cerró. Quería gritar, quería decirle a Sofía la verdad, exponer la farsa. Quería hablar. Esa mujer a la que admiras me ha dejado aquí para que me pudra en mi propio dolor. Su profesionalidad es una máscara que esconde un monstruo. Pero las palabras no salieron. ¿Qué le iba a decir? Que todo esto era por un informe firmado hace casi una década. Sonaría a la locura febril de un paciente traumatizado. Nadie me creería. Estaba atrapado, no solo en mi cuerpo destrozado, sino en una narrativa en la que ella era la heroína y yo el villano que finalmente recibía su merecido. Y lo más terrible de todo era que, en el fondo de mi alma rota, empezaba a creer que tenían razón. Sofía retiró su mano de mi hombro, ajena al terremoto que sus palabras habían provocado en mi interior. Su rostro bondadoso solo reflejaba una preocupación profesional por el ritmo errático de mi corazón en el monitor. «Voy a avisar para que te suban. Intenta descansar un poco. Marco Ann, estás a salvo». Se marchó y su última frase, «estás a salvo», quedó flotando en el aire como la mentira más cruel que jamás había escuchado. A salvo no estaba en la guarida de mi depredador, herido e inmovilizado, y ella era la dueña del lugar. El concepto de seguridad se había vuelto una farsa grotesca. Mi intento de respirar hondo se convirtió en una serie de jadeos superficiales, cada uno un recordatorio de mis costillas fisuradas. Me sentía atrapado en una telaraña tejida con hilos de protocolo y profesionalismo, una red que Clara manejaba con una destreza magistral. Yo le había enseñado el juego y ella lo había perfeccionado hasta convertirlo en un arte letal. ¿Cómo luchar contra un fantasma que viste el uniforme de un ángel guardián? ¿Cómo acusar a la santa patrona del hospital de una crueldad tan sutil que era invisible para todos excepto para mí? Mi palabra, la de un hombre delirante de dolor y medicación, contra la de la impecable jefa de enfermeras. La batalla estaba perdida antes de empezar. Poco después, 2 celadores llegaron con una cama de hospital. El traslado desde la camilla fue una coreografía de dolor contenido. Me movieron con una eficiencia impersonal, sus brazos fuertes, pero sus miradas vacías. Mientras me empujaban fuera del cubículo y por los pasillos iluminados con luz fluorescente, me sentí como un objeto
siendo transportado, un paquete dañado en tránsito, hacia su destino final. El mundo se convirtió en un borrón de techos blancos, puertas entreabiertas que revelaban fragmentos de otras vidas rotas, y el eco de mis propias ruedas sobre el linóleo. Subimos en un ascensor grande y metálico, cuyas paredes reflejaban una versión distorsionada y pálida de mí mismo. No me reconocí. Veía a un extraño con el pelo revuelto y manchado de sangre seca, los ojos hundidos en cuencas oscuras de miedo y agotamiento, la boca entreabierta en una mueca de dolor perpetuo. Este era el hombre en el que me había convertido, el supervisor seguro de sí mismo, el hombre de las decisiones imparciales. Había muerto en el amasijo de hierros de su coche. Solo quedaba este despojo. La cuarta planta era más silenciosa, el aire más enrarecido. El caos de urgencias fue reemplazado por un silencio pesado, solo interrumpido por el suave pitido de los monitores lejanos y el susurro de los zapatos de suela de goma. Me llevaron a una habitación al final de un pasillo. La 412 era un cuarto para dos, pero la otra cama estaba vacía, sus sábanas blancas y tensas como la piel de un tambor. La ventana daba a un patio interior, un rectángulo de cielo gris enmarcado por ladrillos. No había escapatoria. Esto era una celda, y la sentencia era indefinida. Una vez instalado en la cama, los celadores se fueron y me quedé solo en un silencio que zumbaba en mis oídos. El sol de la tarde moría tras los edificios, tiñendo mi pequeña porción de cielo de un naranja enfermizo que pronto se convirtió en un morado profundo, el color de un hematoma. Con la oscuridad llegó un nuevo tipo de miedo, un miedo más íntimo y visceral. En urgencias, yo era uno entre muchos. Aquí, en la habitación 412, era un blanco fácil. Un hombre en una puerta. Una nueva enfermera entró sin llamar. Era joven, con una expresión de perpetuo apuro. No se presentó. Comprobó mi vía, leyó el informe colgado a los pies de mi cama y ajustó el goteo de analgésicos. Pulsa el botón si necesitas algo, dijo con la mirada ya puesta en la puerta, y se fue. Su indiferencia era un alivio y una tortura. No había crueldad en ella, pero tampoco consuelo. Yo era simplemente una tarea más en su larga noche. Y entonces, en el silencio que siguió a su partida, lo oí. Pasos en el pasillo. Un ritmo firme, mesurado, que se acercaba. No eran los pasos apresurados de la joven enfermera, ni los pesados de los celadores. Eran pasos con autoridad. Mi cuerpo se tensó por completo, cada músculo una cuerda a punto de romperse. El monitor cardíaco aceleró su letanía, delatando mi terror. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. Contuve la respiración, mis ojos fijos en la rendija de luz bajo la puerta, esperando ver una sombra, esperando que el pomo girara, esperando aclaran el verdadero infierno. Me di cuenta, no era el dolor, era esta espera, la agonía de saber que la persona que tenía el poder absoluto sobre mi bienestar era la misma que deseaba a mí, sufrimiento con cada fibra de su ser. Y yo estaba aquí, en su reino, esperando su juicio. El tiempo se detuvo. Cada segundo se estiró en una hebra delgada y temblorosa, a punto de romperse. Mi universo se redujo a la puerta cerrada y al sonido de mi propio corazón. Un latido frenético y desbocado que el monitor a mi lado traducía en una serie de pitidos agudos y desesperados. No respiraba. El aire se había solidificado en mis pulmones. Esperaba el giro del pomo, el clic metálico que anunciaría mi juicio. Esperaba ver su rostro enmarcado en el umbral, su expresión una máscara de fría satisfacción. Esperaba la palabra
el gesto que me hundiría definitivamente en la oscuridad. Pero el pomo no giró. Tras una eternidad que duró apenas un instante, los pasos se reanudaron. Se alejaron con la misma cadencia medida y autoritaria, su sonido desvaneciéndose por el pasillo hasta ser engullido por el silencio denso de la noche hospitalaria. Se había ido. Había estado allí, al otro lado de la madera, y había decidido seguir de largo. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios, una liberación de aire que dolió en mis costillas rotas. La tensión abandonó mi cuerpo en una oleada, dejándome flácido y empapado en un sudor frío. Por un momento, una gratitud irracional me inundó. Estaba a salvo. Pero esa sensación se disolvió tan rápido como había llegado, reemplazada por un horror mucho más profundo y helado. No había sido un olvido. No había sido una casualidad. Había sido un mensaje. Ella sabía que yo estaba aquí. Sabía que la había oído. Sabía que cada fibra de mi ser estaba en alerta, esperando su llegada. Y había elegido pasar de largo. Había elegido demostrarme que yo no merecía ni siquiera su confrontación, que mi sufrimiento era tan insignificante para ella como el zumbido de una luz fluorescente en el pasillo. No era un adversario al que enfrentarse, sino un insecto al que podía ignorar o aplastar a su antojo. Su poder no residía en lo que me hacía, sino en lo que se abstenía de hacer. Me negaba el alivio, me negaba la atención, y ahora me negaba incluso el reconocimiento de su propia venganza. Me estaba borrando del mapa de la existencia mientras me mantenía con vida para sentirlo. Cerré los ojos, pero su imagen era más nítida en la oscuridad. La imaginé continuando su ronda, su rostro impasible, revisando los informes de otros pacientes, ofreciendo una palabra de consuelo a una anciana asustada, ajustando la medicación de un hombre con el corazón débil, la heroína del cuarto piso, y yo era su secreto sucio, su asterisco personal en una noche de impecable profesionalismo. Disfrutaba de esto. Sentía una vibración de triunfo cada vez que pasaba por la puerta de la 412, sabiendo que dentro, el hombre que la había sentenciado se retorcía en una agonía física y mental. Mi mente, febril, me llevó lejos de allí. Me la imaginé en los meses posteriores a su renuncia. La vi sentada en la cocina de un apartamento pequeño, la carta de rechazo de una empresa sobre la mesa, la luz del atardecer dibujando barras de sombra sobre su rostro. La vi estudiando de nuevo por las noches, rodeada de libros de anatomía y farmacología, reinventándose desde las cenizas, cada página pasada una pequeña victoria contra el recuerdo de mi traición. Su fuerza no había nacido del odio. Me di cuenta con una claridad espantosa. Había nacido del dolor. Yo le había causado una herida tan profunda que para sobrevivir tuvo que construir una nueva vida, una nueva identidad, ladrillo a ladrillo, sobre los escombros de la que yo había demolido. Y ahora, irónicamente, su nueva vida le había dado un poder absoluto sobre la mía. El dolor en mi brazo volvió a hablar, esta vez con una voz afilada y exigente. La última dosis de analgésicos se había convertido en un recuerdo lejano. Cada latido de mi corazón enviaba una onda de fuego, desde mi hombro hasta la punta de mis dedos. El botón de llamada, colgado a un lado de la cama, brillaba con una tenue luz roja, una promesa y una amenaza. Era mi única conexión con el alivio, mi única arma contra el dolor que amenazaba con consumirme. Mi mano Sanau, temblando, se movió hacia Ellen. Mis dedos rozaron la superficie de plástico fría. Mais omi, detuve. ¿Y si era ella quien respondía? Y sí,
En el silencio de la noche, con menos testigos, decidí a venir. ¿Qué vería en sus ojos si me encontraba en este estado, quebrado y suplicante? Compasión. No vería el cierre de un círculo, la justicia poética en su forma más pura. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón, paralizado por una elección imposible, a soportar un dolor físico insoportable o arriesgarme a un tormento psicológico que podría ser infinitamente peor. El botón de llamada se había convertido en un púlpito y un patíbulo, un lugar desde donde suplicar ayuda y un lugar donde ser ejecutado por mi pasado. Y yo, que una vez tuve el poder de decidir sobre la carrera de una persona con el simple trazo de una pluma, ahora no podía ni decidir si presionar un simple botón. Mi dedo temblaba sobre el botón rojo, una isla de plástico en un océano de sábanas arrugadas. Era un dilema imposible, una elección entre dos infiernos. El primero era tangible, un fuego que devoraba mis nervios, una tortura que crecía con cada segundo que pasaba, amenazando con arrastrarme a la inconsciencia. El segundo era un abismo, un vacío helado, poblado por el fantasma de Clara y el eco de su desprecio. El dolor del cuerpo contra el terror del alma. Durante minutos que se sintieron como horas, libré esa batalla en silencio, mientras las lágrimas de pura agonía física comenzaban a mojar la almohada bajo mi mejilla. El animal que rugía en mi brazo ganó. No fue una decisión, fue una rendición. Con un último espasmo de voluntad, mi dedo presionó el botón. El clic, apenas audible, resonó en la habitación como el disparo de una pistola de salida, iniciando una carrera cuyo final no podía prever. Una pequeña luz se encendió sobre mi puerta, una señal al mundo exterior de que el hombre de la 412 se estaba quebrando. Y entonces, la espera. El silencio que siguió fue más denso, más cargado que antes. Cada sonido del pasillo se amplificó hasta convertirse en un presagio. El chirrido de unas zapatillas lejanas, una tos ahogada en otra habitación, el suave zumbido del equipamiento médico. Todo era un preludio. Contuve la respiración, escuchando, intentando discernir el ritmo de los pasos que se acercaban. ¿Serían los pasos apresurados de la joven enfermera o los pasos medidos y deliberados que ya conocía tan bien? La puerta de mi habitación se abrió, no de golpe, sino con una lentitud deliberada, casi ceremonial. La luz del pasillo se derramó dentro, dibujando un rectángulo brillante en el suelo y perfilando una silueta en el umbral. Era Ella. Clara entró en la habitación y cerró la puerta a su espalda, sumiéndonos de nuevo en la penumbra. Rota solo por el brillo de los monitores, no dijo nada. Su presencia llenó el espacio. Consumiendo el poco aire que me quedaba, se movió con una calma letal, una eficiencia que no tenía nada de reconfortante. Era la economía de movimientos de un depredador. Primero, miró el monitor, observando los números que gritaban mi pánico y mi dolor. Luego, cogió mi informe de la tabla a los pies de la cama, sus ojos recorriendo las líneas bajo la tenue luz. Estaba evaluando la situación, no al hombre. Estaba leyendo un problema, no escuchando una súplica. Finalmente, su mirada se posó en mi Annie, en la oscuridad. No pude descifrar su expresión, pero sentí el peso de sus ojos como un contacto físico. Eran fríos, inquisitivos, como los de un científico observando una reacción en una placa de Petri clara. Logré susurrar mi voz un hilo de araña, frágil y pegajoso. «Por favor, me duele». Ella no respondió a mi súplica. Se acercó a la bomba de infusión, sus dedos danzando sobre los controles con una familiaridad experta. «Buenas noches, señor Valdés», dijo al fin. Su voz era tan neutra, tan desprovista de emoción,
que me heló la sangre. El uso de mi apellido fue una bofetada, un muro de formalidad erigido para recordarme la distancia insalvable entre nosotros. Veo que su umbral de dolor ha sido alcanzado. Voy a administrarle la dosis de morfina pautada por el médico. Se dio la vuelta y de un carrito junto a la pared preparó una jeringa. La luz de un monitor incidió sobre el líquido transparente mientras expulsaba una pequeña burbuja de aire. Cada uno de sus gestos era preciso, impecable, profesional. Era la imagen misma de la competencia y el cuidado, y era la cosa más cruel que había presenciado en mi vida. Se acercó a mi brazo sano, limpiando la zona del catéter con un algodón empapado en alcohol. El frío del líquido sobre mi piel me hizo estremecer. Intenté hablar de nuevo. Intenté romper aquel caparazón de profesionalismo. Creí que no podías atenderme. Sus ojos, por primera vez, se encontraron directamente con los míos, y en ellos no vi odio. Vi algo mucho peor, un vacío absoluto, un desierto donde una vez hubo calidez. En urgencias, el personal es intercambiable y mi carga de trabajo me permitía delegar, respondió, su voz tan plana como el electrocardiograma de un muerto. Aquí, en mi planta, durante mi turno, usted es mi responsabilidad. El protocolo dicta que debo asegurar la estabilidad y el bienestar de todos mis pacientes. Y yo, señor Valdés, siempre sigo el protocolo. La palabra protocolo me golpeó con la fuerza de un puño. Era mi palabra, a mi escudo, a mi justificación. La había desenvainado y la usaba contra mí con una precisión quirúrgica. Sentí el pinchazo cuando conectó la jeringa a mi vía. El alivio comenzó a extenderse por mis venas. Una marea fría que prometía apagar el fuego. Pero mientras la morfina empezaba a reclamar mi cuerpo, una comprensión devastadora se apoderó de mi mente. Esto era su venganza. No era negarme el cuidado. Era dármelo en sus propios términos. Era convertirme en su paciente, en su objeto de protocolo, en un conjunto de síntomas que ella, y solo ella, controlaría. Me estaba salvando del dolor físico solo para sumergirme en un infierno psicológico mucho más profundo, donde mi bienestar dependía enteramente de la mujer a la que le había arrebatado todo. El alivio que entraba en mis venas no era una tregua, era el primer eslabón de mi cadena.